Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile: Señor, habla hoy en mi corazón, habla en mi vida. Gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar, escuchando tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro maestro, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos corriges, Señor. Y en esta mañana, Padre, que la palabra haga efecto en cada corazón. Que la palabra, Señor, haga la obra en cada vida, Padre. Toma el control de este tiempo, Señor. Úsame, Padre bendito. Gracias, Señor. Amén. Bueno, a ese mensaje estaba pensando cómo le iba a poner. Y le decía a mi esposo, el mes pasado estuvimos viendo el tema de la adoración, ¿verdad? Aprendimos sobre la adoración. Y hoy empezamos con el tema del servicio, porque es muy importante hablar del servicio, y le puse a este tema: ¿qué tienes en tu mano? Bueno, en el tiempo que yo estuve muy enferma de COVID, fueron muchos días en los que yo no me podía parar casi, nada más a lo necesario. Cuando me sentaba a comer, eran 20 minutos, media hora lo que aguantaba estar sentada. Entonces todo el tiempo estuve acostada, boca abajo, de lado, bueno, todas las formas, ¿no? Porque era difícil estar sentada, no aguantaba por los pulmones. Entonces aproveché bien el tiempo, leí, no les presumo, pero pues no tenía otra cosa que hacer. Leí Salmos en 19 días, y Salmos es bastante largo. Yo creo que me leía 4 o 5 capítulos diarios, pero aparte yo misma decía: ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa más que estar acostada. No podía estar en la sala viendo televisión porque no aguantaba. Entonces, a través del celular encontré una serie que yo en alguna ocasión les comenté, que se llamaba Antorchas Encendidas, pero ya buscando en estos días se llama Serie Antorchas. Y pude ver la biografía de muchos hombres, de muchas mujeres, que a lo mejor usted nunca ha escuchado. Precisamente hoy empezamos con los niños o adolescentes, y aquí habla de muchos jóvenes, y habla de la biografía de ellos, y dice: los jóvenes que cambiaron al mundo. Le invito a que lo lea, si lo quiere. Bueno, son clases para niños, entonces los maestros van a tener que ver mucho. Y yo di esta serie de temas hace como 3 años, pero créanme que no alcancé a entender muchas cosas, o no me aprendí los nombres o las historias de cada persona hasta que lo vi en esta serie que dura 30 minutos o 25. Y está en caricatura porque es para niños. Entonces yo me entretuve mucho y me impactó la vida de muchos hombres y de muchas mujeres, como por ejemplo Amy Carmichael, creo que no sé inglés, entonces, pero así se llama la escuela de Genesaret. Y me acuerdo mucho de Susana Wesley, que no sé si ha escuchado a los hermanos Wesley, de Samuel Morris, de Eric Liddell, de William Booth, de los hermanos Wesley y de Harriet Tubman. Fueron historias que de verdad impactaron mi vida, porque, por ejemplo, esta última mujer, Harriet Tubman, fue una negrita, nació en el año de 1810 en Nueva York, en medio de la esclavitud, ¿se han visto alguna película de la esclavitud de los negritos? Qué triste, ¿verdad? Cómo eran maltratados, cómo eran golpeados, cómo eran humillados, y tanto sufrimiento que ellos pasaron. Y ella, cuando era niña, pudo ver cómo vendieron a una de sus hermanas mayores, y ella le dolió tanto, no sé, ahí en la serie se ve que tenía como 8 o 10, 9 años, y esta niña le dijo al amo:
le dijo, pero un día llegará Moisés. Un día llegará Moisés y nos va a liberar, porque ellos eran cristianos, eran esclavos, pero conocían las historias bíblicas. Entonces, cuando esta mujer ya era adulta, muy joven, pero ya era adulta, y escuchó que a sus hermanos los iban a vender, ella dijo, a mí no me venden, porque también a ella y a sus 2 hermanos los iban a vender. Y ella decidió huir. Había un método que usaron y se llamaba el tren subterráneo. Y esta muchacha, investigando cómo se iba, ella pensaba que de verdad había un tren que pasaba abajo de la tierra. Y ella, investigando sobre este tren subterráneo, dijo, yo quiero escapar, regálenme un boleto. Una de sus vecinas le ayudó, y el método del tren subterráneo era de que ella tenía que escapar de noche y caminar de noche. O sea, llegaba a una casa, eran un grupo de cristianos que tenían casas en donde ellos se podían esconder. Y entonces llegaba a una casa, la hospedaban y al otro día viajaba y así. Y eran días completos que viajaron y llegaron. Bueno, ella llegó a Filadelfia, no me puse a investigar cuántas horas, cuántos días viajó, pero ella, llegando a Filadelfia, ella dijo, ya soy libre, ¿y ahora qué hago? Entonces ella decidió regresar por sus hermanos, porque ella sabía que a sus hermanos los iban a vender. Entonces regresó por sus hermanos, igual hizo el mismo trayecto y volvió a regresar y a regresar, hasta que pudo sacar a muchos hombres y a muchas mujeres de la esclavitud. Les ayudó a viajar hasta Canadá. Entonces fue una mujer que dio su vida caminando, porque fueron muchos días que caminaban. A lo mejor viajó años, pero no tenía un transporte, sino que eran sus pies los que se desgastaron. Y en total, aproximadamente 700 personas ayudó. Y así estuve viendo sobre muchas historias o muchas biografías de personas que Dios usó. Y en la Biblia también vemos, hablaba mi esposo de Moisés, y ahorita leíamos sobre Moisés. Yo creo que sí era el tema, ¿verdad? Yo, cuando estaba preparando esta enseñanza, yo tenía otra cosa en mi cabeza, otros versículos, pero ya investigando, le digo a mi esposo, el Señor nos cambia todo de momento, o cuando estamos preparando queremos hablar de algo y Dios dice no. Y hoy vamos a hablar, el primer punto de este tema se llama no sé hablar. No sé hablar porque cuando Dios llama a Moisés, podemos ver en el 4:10, ahí mismo en Éxodo, dice, ¿ya lo tienes a la vuelta? Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dicen los grandes teólogos que Moisés era tartamudo. Entonces es por eso que él decía, no sé hablar, soy tardo. A lo mejor se le atrababa, ¿verdad? Dice, no sé hablar como hablan los tartamudos. Con mucho respeto, yo espero que aquí no haya ninguno, pero conocimos a una de las hijas del pastor desde hace muchos años, y ella se trababa para hablar. Y ella, pues yo creo que pensó que nunca iba a predicar, porque imagínense poner a alguien a predicar que se traba tanto, pues sería desesperante, pero Dios sanó esa parte, esa área pues yo creo que de su lengua, y ella no tartamudea. Cuando ella predica, fluye su voz, su habla, pues no se traba. Y entonces, bueno, como vamos a hablar del servicio, muchas veces nosotros así somos. Yo he platicado con muchas de ustedes y en algunas ocasiones han dicho, es que, ¿cómo me va a mandar a mí si yo no sé predicar? Si yo no sé evangelizar, si yo no sé, ¿qué más? Orar, ¿qué más? Decía Lore cuando llegó aquí, yo no sé cantar, yo no sé dar clases, pero hoy vemos cómo Dios
cambia y transforma todo nuestro pensar, porque no nos imaginamos sirviendo en algún área porque decimos, es que yo no sé, es que ¿cómo? ¿No? Y si seguimos leyendo, Moisés le dice al Señor, ¿por qué no mandas a otro? Porque yo no puedo. Sí, y le puso muchos pretextos y dice el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y el que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Porque muchas veces ponemos muchos pretextos, pero el Señor, bueno, mi esposo, cuando empecé a tomar el curso que estoy tomando, me decía, ¿cómo vas a estudiar eso? Que eso es psicología, que quién sabe qué. Y no quería, y fueron muchos sábados en los que yo tuve que batallar porque no, como que nada más no le entraba, ¿no? Entonces yo le decía, pero es terapia con la Biblia, o sea, yo no estoy estudiando psicología, no, eso es psicología. Bueno, podemos ver cómo Dios tuvo que terapiar a Moisés y a muchos más cuando Dios los llamó y ellos no querían y ponían tantos pretextos y como yo no sé, y ponemos muchos pretextos, ¿verdad? Usted se ha de imaginar, cuando recién nos habíamos casado, la hija del pastor Alfredo se acercó a mí y me dijo, oye Marce, ¿por qué no tomas el curso para maestras? Y yo le dije, ¿yo? Ay, no, yo no tengo paciencia, dijera Dana, yo no tengo paciencia, pero Dios nos capacita. Cuando nosotros estamos dispuestos, Dios siempre llama y no nos deja ahí a ver cómo le haces, sino que nos llama y nos va capacitando. Bueno, creo que esto ya no tiene, ¿verdad? Ya no tiene luz. Bueno, entonces, voy a comentarles algunos pretextos que ponemos, porque esos fueron los pretextos de Moisés. Manda a otro, no sé hablar, soy tartamudo, soy torpe, y muchos pretextos que puso. Pero nosotros, ¿cuáles serían nuestros pretextos de hoy en día? ¿Cuál sería un pretexto para usted, hermana Irma? El que no esté bien, ¿no? Sus pensamientos. El que no está bien. ¿Cuándo va a estar bien? Yo le preguntaba a la hermana, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? Y no les voy a decir cuántos años. Pero yo pensé que llevaba 3 o 4, ¿no? Cuando me dice cuántos años, dije, no, usted ya debería de estar predicando. Bueno, a todos el Señor a lo mejor no nos llamó a predicar. A algunos les dio el talento, la habilidad, la gracia de compartir. Por ejemplo, a mí me encanta compartir, y ustedes ya lo saben porque yo les he contado, que a mí me gusta mucho compartir, no se me dificulta. Cuando aprendí a las maestras, por ejemplo, que les hemos enseñado, porque a mí me lo enseñaron, el libro sin palabras, porque se llama el libro sin palabras porque no tiene ninguna palabra, solamente son colores y es la base para evangelizar. Entonces yo lo aprendí muy bien y me gusta ponerlo en práctica, y Dios me ha dado también, yo creo que la habilidad y la gracia para hacerlo. Y bueno, para eso yo no pongo pretextos, pero sí puse pretextos en algún tiempo de que, ay, es que yo no tengo paciencia, es que no nací para eso, y muchas cosas, ¿no? Pero hoy en día nuestros pretextos serían, es que está muy lejos para ir a la casa de no sé quién, es que está el sol. Una hermana que ya no está con nosotros, pero la apreciamos a la hermana aunque se haya ido, ella decía, no vine porque estaba lloviendo. Y ni estaba lloviendo, estaba así chispeando, decía, no vine porque hace mucho aire, no vine porque, no iba a venir porque parece que va a llover, o miles de pretextos, no vine porque está muy resbaloso por donde va. Muchos pretextos. ¿Y qué pretextos serían para nosotros? Por ejemplo, mucha gente dice, ¿y si me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué voy a ganar? ¿Cuál es el beneficio? Sí, cuando yo empecé a servir en Genesaret, tuvimos un evento muy grande de evangelismo, y el chef que estaba en ese momento allí como que hacía eventos y así, me invitó a participar con él, y me acuerdo que hicimos bocadillos
hicimos pambazos pequeños, chiles rellenos así chiquitos, o sea, muchas cosas como para después del evento, pues degustar, ¿no? Para que la gente que fuera invitada, pues pudiera degustar. Y me acuerdo que fueron pues 2 días muy pesados, porque un día antes estuvimos trabajando y al otro día todo el día. Y cuando terminó el evento, me acuerdo que a mi compañera que no organizó como yo, pero que nada más apoyó, le dijeron muchas gracias. Gracias por todo tu esfuerzo. Y a mí no me dijeron nada. Y yo dije, a ver, ¿a qué hora me dan las gracias? Porque yo estuve trabajando. Y entonces me molestó esa actitud. Y muchas veces pensamos eso. Que ay, gracias, gemela, porque hoy barriste. Y gracias, Shan. Hay gente que no te va a dar las gracias. Al pastor luego se le pasa a decirte, muy bien, Lorena, lo hiciste súper bien hoy. No, hombre, te luciste. O sea, a veces se nos pasa. Entonces nosotros debemos de tener bien en claro para quién trabajamos, para quién hacemos las cosas. Al pastor, al hermano Sael, a la hermana Galdia, se nos puede pasar decirte muy bien, pero si tú dispones tu tiempo para el Señor, dispones tu talento, dispones todo lo que sabes hacer, y lo que no sabes hacer, pues Dios te lo va a enseñar, Dios te va a capacitar. Un día vas a llegar al cielo y el Señor te va a decir, bien, siervo fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Bueno, el Señor siempre nos va a ir enseñando, ¿verdad? Bueno, el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Bueno, siempre pretextos, ¿verdad? Con Moisés. Ay, Moisés, puros pretextos tenía para el Señor. No me creerán. Hoy en día, ¿por qué la gente no nos creería? A ver, díganme, para que no se me duerma. ¿Qué pretexto tendrías, Liz? De decirle al Señor, es que yo no, porque no me van a creer, o ¿qué pretexto le dirías al Señor? No sé, porque todos se comportan como muy mal. Porque todos se comportan muy mal. Bueno, uno de los problemas que la gente no te creerías es porque tienes un mal testimonio. ¿Sí? Si tú le compartes a una persona, y yo en una ocasión le dije a una persona, ¿por qué no visita a fulanito? Y me dijo, ay no, ese señor tiene su música a todo volumen y no es música cristiana. Y yo dije, por eso quiero que le vayas a visitar, porque no conoce de Dios, ¿verdad? Pero nosotros vemos siempre los defectos de la gente, pero la gente ve en nosotros también nuestros defectos, y nosotros tenemos que, como dice Pablo, no ese versículo no estaba, pero se me viene a la mente, que dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces nosotros tenemos que tener un buen testimonio, que dice Efesios 4:27, búscalo, pero no pierda Éxodo. El que lo encuentre rápido me lo puede leer. Ni deis lugar al diablo. Muy bien, ni deis lugar al diablo. Bueno, ¿por qué la gente no nos cree cuando predicamos? Porque nuestra vida no está bien, porque la gente ve que no estamos bien. Entonces, nosotros no debemos de darle lugar al diablo, porque el diablo con su dedo nos va a señalar y nos va a decir, tú me predicas, pero si mira cómo andas. Y muchos errores que nosotros, no somos perfectos, pero si el Señor ya nos llamó, el Señor debemos de dejar que el Señor vaya puliendo nuestra vida, nos dejemos enseñar por Él a través de su palabra. También, por ejemplo, el vecino, vas a la tienda y le das un billete de a 100 y te da cambio de a 200. Y tú así como que el Señor me quería bendecir o me está tentando el diablo, ¿no?
Me pasó hace como 2 años, en una semana, del mismo negocio 2 veces y otra vez en otro lugar, yo daba uno de a 100 y me regresaban cambio de a 200. Y bueno, la primera vez, pues dije, pues tenga su cambio, mire, se va a quedar pobre. Pero bueno, era de él, ¿no? El señor de la verdura. Y a la segunda vez, otra vez. Y llegué a pensar, ¿el Señor me querrá bendecir? Y dije, no, el Señor no me va a bendecir así, robándole a la gente. Entonces tenemos que ser honestos. Debemos de ser transparentes. Por ejemplo, yo sé que aquí no hay, porque aquí el Señor ya todos ya los pulió, ya son honestos y transparentes, pero, por ejemplo, cuando no pagas tu pasaje, híjole, como nadie te vio, no lo pagas. Y es que para que me alcancen. Ah, no, es que es para ahorrar más. Y te haces de la vista gorda, vienes dormido, ¿no? Yo he visto, a muchos. Yo los he visto. A ustedes no he visto ninguno. No se preocupen porque no he visto a nadie. Pero llega a pasar. Imagínense que si usted no vio a alguien en la iglesia y ya se subió al camión y usted no puso atención que vino al templo y lo vio, más que todos son de esta zona. Imagínense si lo vio. ¿Qué va a decir de usted? Y eso que va al templo. Cuando fuimos al balneario, lamentablemente, la gente siempre está viendo. Entonces nos llegaron comentarios, ¿a poco va al templo? ¿Ese también va al templo? ¿El otro también? ¡Ay, qué iglesia!, ¿no? Lamentablemente ven nuestros errores. Por eso nosotros debemos de ser transparentes con el Señor. Y es parte de nuestro servicio. Ustedes no sirven nada más aquí cantando, orando, barriendo. Usted sirve aquí, en su casa, en la calle, en todo lugar. Y hablamos 4 domingos de la adoración. Y parte de la adoración es esa, vivir en obediencia. Y cuando vivimos en obediencia también le estamos sirviendo al Señor. Ajá. Bueno, dice la palabra, el Salmo, ese ya no lo busque, yo se lo voy a decir, dijera el hermano Fidel. Salmo 37, 28, que Dios ama la rectitud. Ese versículo siempre ha resonado en mi cabeza desde que yo tenía, no sé, 18, 17 años, que Dios ama la rectitud. Y yo siempre le decía este versículo a mi papá, porque mi papá luego hacía cosas que no. Yo le decía, ay papá, Dios ama la rectitud, por favor, sé honesto, sé de una sola pieza, porque la gente ve. Entonces, muchas veces no somos disciplinados en la obediencia, no somos honestos, no somos rectos delante del Señor. Y el Señor, pues desea que nosotros vivamos en rectitud. Bueno, dice el versículo 12 del capítulo 3, dice, y respondió, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Dice que, o sea, Dios los sacó, como a nosotros, Dios nos rescató, Dios nos perdonó, nos dio salvación, pero después, ¿qué sigue? Al pueblo lo sacó de la esclavitud y le dijo, para que el pueblo me sirva. Ah, no, pero al pueblo le encanta su silla y siempre se sientan en la misma. Es broma. Me encanta la silla de las azulitas porque hasta como que me acomodo allí. Pero el Señor no nos llamó a sentarnos. El Señor nos llamó a servirle. Se me viene a la mente, porque la semana lo estuvimos viendo, los que vienen en la semana, que cuando Jesús sanó, cuando Jesús liberó, cuando Jesús llamó a las mujeres, después, ¿qué hacían las mujeres? Le servían. No veo ningún pasaje que dice, y las mujeres que Jesús sanó y que Jesús liberó estaban sentadas. Dijo, y le servían. Algunas mujeres le servían, dice que eran de dinero, algunas le servían con sus bienes, pero otras con sus manos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a Éxodo, igual al 4:12.
bueno, antes que esto, el Señor, el versículo 4:2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y a nosotros el Señor nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Porque muchas veces decimos, es que yo no sé hacer nada, es que yo no sé cocinar. Dice Dana, es que yo no sé cobrar. Pues ahorita va a aprender Dana. Y el Señor te dice, ¿qué tienes en tu mano? Y ahorita podrá decir, pues nada más tengo la Biblia. Algunos, pues como no traen, van a decir, pues no tengo nada. Pero es simbólicamente, ¿qué tienes en tu mano? Un talento. Dios a todos nos dio talentos. No vamos a hablar de los talentos hoy, pero Dios a todos nos dio talentos, nos dio inteligencias. Dios nos dio, yo de verdad admiro a esos hombres o a esas mujeres que son casi sabelotodos. ¿Cómo le llaman? Milusos. Porque se les da la albañilería, se les da la carpintería, se les da quién sabe qué tanto. Así era mi papá. Y no se mueren de hambre. Que, ay, es que no hay trabajo. Pues es que el Señor te dio talentos, pero no los pones en práctica. Hay mujeres que están allí sufriendo y yo digo, ¿no podrá hacer tamales aunque sea? O sea, de verdad, Dios nos dio talentos a las mujeres y a los hombres. A las mujeres como que se nos da un poquito más, ¿verdad? Pero los hombres no se quedan atrás. Yo en mi familia, bueno, yo veo con mi papá como él era un hombre muy, muy diestro en muchas cosas. Y él era sastre, hacía los ataúdes, porque era carpintero. Me acuerdo mucho de los ataúdes, que es lo que más hacía. Cuando alguien moría, él hacía casas, lo buscaban para hacer casas. Yo creo que se le daba bien la matemática, porque hay que cuadrar bien, porque si queda la casa medio chueca, pues se puede caer, ¿verdad? Pero él era también peluquero. Tenía todo su equipo y yo como no era nada traviesa, yo todo el tiempo estaba allí. Entonces pues todavía me acuerdo súper bien de todo lo que mi papá tenía. Los rasuraba, les cortaba el pelo y bueno, ahí mi papá tenía sus peines, sus tijeras. Y pues como era sastre, pues algo le aprendí. Entonces el Señor siempre nos dice, ¿qué tienes en tu mano? Para que lo pongas en práctica. Ah, no, pero muchas veces decimos, ay, sí lo sé hacer, pero ¿yo por qué? Yo no tengo ganas, yo no quiero. Y ponemos muchos pretextos porque decimos muchas veces, es que no lo sé hacer. Pero Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Fueron palabras de una jovencita de 20 años, hace 9 años. Esta muchachita me dio a mí el curso para maestras y cada vez que nos juntábamos, yo venía aquí a Bethesda, cada vez que ella me daba la clase, yo así como que no estaba dando clase, pero me daba miedo, tanto chamaquerío. Eran 70 casi. Entre ese grupo estaba Rafa y Leo. Y yo decía, ay, puros gritones. No, eran demasiados para mí sola. Y entonces yo decía, yo no puedo con el paquete. Yo no puedo. Pero ella me decía, Dios te va a capacitar. Dios te va a enseñar. Y bueno, me animaba. Su pasión, su valentía, a mí ahora sí que me afectó para bien porque me la transmitió. Entonces, bueno, no sé en dónde anda esta muchacha, pero ella a mí me enseñó. Yo decía, tan jovencita y ya con esa pasión por servir. Y bueno, cuando llegamos a tener aquí eventos, dice mi esposo, bajaban como hormigas. Porque bajaban por allá, venían por acá, llegaban de este lado. Y no podíamos con el paquete porque me acuerdo que en un evento que tuvimos llegaron 200 niños y más de como 100 adultos. Me acuerdo que fue un evento en el que tuvimos que encerrarnos en la cocina porque casi nos pegaban. No sé si se acuerda Leo y Rafa, pero nos tuvimos que encerrar, ¿verdad? Porque era una locura, de verdad era una locura. Pero hoy en día, si hiciéramos un evento así, lo podríamos hacer, porque ya somos muchos. En aquel entonces no teníamos ningún adulto, teníamos puro niño. Y aún así,
pues sacamos adelante ese evento y después ya le fuimos midiendo el agua a los camotes porque decíamos, no podemos con ese, no teníamos material humano, dice un pastor, no teníamos gente, no teníamos ojos, más manos, más voces, más, ¿qué más? Más cerebros para pensar, no teníamos. Por eso les exhorto que no digan, ay, es que otra vez a mí. Porque de verdad que el Señor, cuando llama, te llama y nosotros debemos de hacerlo bien y para Dios. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros muchas veces tuvimos miedo de realizar el trabajo que Dios nos había llamado. Teníamos miedo como, ¿alguna vez ha sentido miedo usted? De hacer lo que el Señor le ha mandado. La primera vez que subiste a cantar, Lore, ¿te dio nervios? ¿Te dio miedo? La primera vez que predicaste, Alice, ¿te dio nervios? Sí, ¿verdad? Porque el Señor, pues sí nos capacita, pero pues somos humanos. Y el Señor nos da todo para hacerlo y nos va dando experiencias cada día para ser mejores. Pero al principio nos da miedo como a Moisés y decimos, es que no sé hablar, es que no, ¿cómo lo voy a hacer? Es que ¿por qué me llamaste a mí? Pero el Señor sí te llamó. Y si estás aquí, es porque el Señor tiene un propósito para ti. Y es para que el Señor te trajo aquí para que pongas tus talentos al servicio del Señor. No es para que te quedes sentado. ¿Sí? Espero eso lo tomen mucho en cuenta porque muchas veces decimos, es que no quiero, ¿no? Bueno, a través de la Biblia podemos ver a muchos hombres y a muchas mujeres que Dios llamó. Cuando Moisés muere, sin perder Éxodo, vamos a Josué. Yo creo que usted se ha de saber muy bien, perfectamente estos versículos. Pero en el versículo 9 del 1, ¿ya lo tiene? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, la Biblia no dice si Josué tenía miedo, si Josué no quería, si Josué puso pretextos, pero algo sabía el Señor que había en su corazón. A lo mejor tenía miedo, la Biblia no lo dice, pero si usted lee todo el capítulo 1, varias veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate porque yo voy a estar contigo. El Señor también tuvo que terapiar a Josué, ya ves. El Señor tuvo que decirle, yo voy a estar contigo. Imagínense cómo no tener miedo si eran más de 2 millones de personas. Y me imagino que eran como aquí, no eran problemáticos. Todos caminaban bien, así como que, ay, manito, ¿no? Y nos llevábamos bien todos. 2 millones. Y dicen algunos que se estaban contando a puros hombres, ¿verdad? Aparte las mujeres y los niños, o sea, échele cuenta. Si cada matrimonio tenía 3, no, los judíos tenían muchos hijos y en aquel entonces más porque no había métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, no sé cuántos, échele 5. Los que se acababan de casar tenían 2 como Daniel. Bueno, el Señor sabía lo que Josué necesitaba y le dicen, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y valiente quiere decir que actúa con valor y con determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Dice que es capaz de realizar un trabajo a pesar de las dificultades. Dice que se arriesga a pesar del peligro y del posible temor que hay en el corazón, porque en algunas ocasiones en broma le hemos dicho a la hermana Margarita, ya va a predicar, y la hermana no. Pero el Señor le dice que el Señor está con usted, hermana. Esfuérzate. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos queremos esforzar. No queremos porque decimos, es que eso yo no lo sé hacer. Y ya, nos quedamos ahí. Pero el Señor quiere que nos esforcemos. Bueno, platicábamos con los hermanos la semana pasada y yo les decía, la práctica hace al maestro. Entre más practicas en la albañilería, mejor eres, ¿o no, Daniel? Entre más hagamos un trabajo, nos sale mejor. La primera vez que yo hice gorditas me quedaron cuadradas. Hoy ya me quedan redondas. Bueno, muchas veces Moisés tuvo miedo, pero así como Moisés se atrevió a dar ese paso,
a usar lo que tenía en su mano. ¿Y qué tenía Moisés en su mano? A ver. Una vara. Y con esa vara abrió el mar. Con esa vara hizo muchas cosas. Con esa vara. Tendría que leer la historia usted para que, si le platico todo, ya no la va a leer. Bueno, cuando nosotros nos atrevemos a avanzar en el reino de Dios, en las cosas del servicio, en nuestra vida espiritual, el Señor nos va enseñando, el Señor va poniendo experiencias, el Señor te va dando palabras, el Señor, cuando hace muchos años, cuando mi esposo me decía, voy a anotar, estábamos platicando y de repente se ponía a anotar y yo decía, ya está loco, pero decía, es que el Señor me acaba de dar una palabra, y yo decía, ¿será? ¿Cómo, no? ¿Cómo se está platicando conmigo? Pero muchas veces a mí me llega a pasar. Hoy en la mañana me desperté muy, muy temprano, como a las 5:30, yo ya no pude dormir y me paré a orar. Y el Señor me estaba dando otra prédica y dije, no, Señor, ya la hice. Me tardé 5 horas para hacerlo, ya no. Y dije, no, el viernes de 8 a 1 ahí estuve sentada, porque aquí lo damos en 1 hora. Pero nos tardamos días, ¿verdad, Liz? A veces nos tardamos semanas en estar masticando, dijera alguien por ahí, en estar pues pensando qué vamos a decir y cómo, para que se vea, se oiga bien y no estemos de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a, o sea, para que vaya bien el mensaje, ¿no? Entonces, pues yo le dije al Señor, ya no, Señor, ya hice mi predicar. Pero bueno, en el transcurso de tu caminar con el Señor, si tú te atreves a dar pasos, el Señor te va a dar tu ministerio. A lo mejor ya lo tienes, pero no lo has descubierto. Mi esposo y yo en Genezaret tuvimos que estar con las edecanes, el Ujier, tuvimos que estar con el grupo de visitación, también barrimos y trapeamos no sé cuántas veces ese auditorio que le cabe a 800 personas y pusimos sillas para 800 para que no se queje de poner 30. Y lo hicimos muchas veces, entre 3 o 4 personas. Y no nos quejábamos, de verdad que no nos quejábamos, no decíamos, ay, ¿otra vez yo? Ay, ya me toca. No, lo hacíamos, porque sabíamos que era para Dios. Entonces, cuando tú te esfuerzas, cuando tú pones tu vida en manos de Dios, el Señor la toma y empieza a trabajar contigo y el Señor te empieza a capacitar y el Señor te empieza a dar palabra para hablar o te enseña a hacer las gorditas y ya no te salen cuadradas y te enseña a hacer como dice mi esposa, la hermana Magos, los guaraches, ¿verdad? Porque no, son cosas que tú dices, ay, qué fácil es hacer arroz y no es cierto. Se ve fácil, pero si no se te bate, si no se te rompe, si no se te quién sabe qué, y luego si no te sale crudo, pero el Señor te va a ir capacitando, ya sea en la cocina, a lo mejor le tallas bien con la hermana Irma, que le pule el piso, dice mi esposo, ¿no? Y el Señor nos ha dado talentos, pero somos flojos. No nos queremos esforzar para el Señor, no queremos darle al Señor y nos llenamos de tantos pretextos. Y bueno, el tercer punto se llama Yo te he enviado. Y vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Ya me perdí. ¿Dónde voy? Dice el 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, el Señor nos ha enviado, el Señor nos ha escogido, aunque usted diga, bueno, un jovencito que venía hace un tiempo, amigo de Leo, yo le decía, el Señor dice que tú eres hermoso, que tú eres eso, que tú eres el otro, y él decía, ay no, yo estoy feo. Ay, no, yo esto, yo el otro. Como dijera un niño que su mamá siempre le decía, tú eres burro, tú eres burro. Y cuando estuvo en una escuela bíblica, la maestra dijo, pasen acá todos los niños listos. Y él no pasó. Se quedó ahí atrás y le dijo a la abuelita, pásale. No, porque yo soy burro. Y muchas veces nosotros decimos, ay, yo Señor, pero si yo soy bien cabezona, porque yo lo he escuchado de algunas, yo ni sé
¿cómo lo voy a hacer? Ay, no, yo no sé hacer eso. Pero si el Señor te llamó, el Señor te va a capacitar. Si el Señor te llamó es porque sabe que tienes la capacidad para realizar ese trabajo. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, nos dio miedo. Bueno, dijimos, sí, vamos, ¿no? Ya estábamos acá. Y cuando ya estábamos acá, decíamos, no sé si nos regresamos. Y a los 3 meses, ¿y si nos regresamos? Y yo decía, pues no, yo sí tenía miedo, pero yo le decía, no nos regresamos. Ya no podemos regresarnos, sí podíamos, pero no, ya no, decidimos quedarnos. Termina siendo todólogo, todo. Barre, trapea, canta, predica, también cocina, todo. Y no es así. El Señor nos mandó al servicio, el Señor nos llamó para que nosotros también pongamos en sus manos nuestras vidas, ¿sí? El problema es que muchos no están dispuestos, pero después de estos 4 domingos yo sé que muchos de ustedes van a decir, yo quiero servir. Después de estos 4 domingos yo espero, ¿verdad? Que no sea de embalde, que lo haga con amor. Vamos a leer 1 Corintios 16, 14 y 16. El que lo encuentre primero lo puede leer fuerte, como si desayunó bien. ¿Ya lo tiene? Nada más el 14. Amén. Adelante. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice, dice el 15, adelante, el 15 también. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las iglesias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y yo me imagino que lo hacían con amor. Porque muchas veces lo hacemos, pero estamos renegando. Es que esto, es que lo otro, es que quién sabe qué. Y dice que lo hagamos con amor. Colosenses 3:23. Lo hemos leído muchas veces también. El que lo tenga primero lo puede leer. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. El 24, ¿cómo dice? Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Y muchas veces nosotros pensamos que el servicio es para el hermano que está a tu lado y por eso no lo quieres hacer bien. Y pensamos que el servicio es para el pastor, pero el servicio es para Dios, no es para el hombre. Así que no le haga como yo esperando que le paguen, esperando. En una ocasión, una hermana me platicaba, me decía, yo he trabajado para el Señor muchos años y el Señor paga y paga bien. Y yo dije, se me hicieron los ojos así de signos de peso. Y yo dije, ¿paga bien? Pues yo le entro. Y que nos traen a la aldea. Y pues, ¿cuál pagar bien? Los chamacos en lugar de edad, ellos que pedían dulces, bueno. Y dije, híjole, pues creo que esto de la pagadera no es cierto. Porque yo me imaginé un cheque con muchos ceros. Y pues en muchas ocasiones, o por muchos años, nosotros tuvimos que dar de nuestro bolsillo. Porque es lo que queremos nosotros, que nos paguen, que nos recompensen, que nos den. Y no es así. El Señor un día te va a pagar, te va a dar una corona en el cielo. El Señor es el que te va a pagar. Y claro que en la tierra también tenemos recompensas. Porque el Señor pues nos da paz, nos da salud, nos da una vida estable. Podemos ver a la gente sin Dios cómo está, divorciándose. Muchos no tienen paz. Los que tienen mucho dinero tienen 2, 3, 4 guaruras. Porque tienen miedo. Y la paz no puedes comprarla. Pero el Señor nos paga con eso. Amén, amén, amén. Pues muchas cosas que el Señor nos da, ¿verdad? Amén, amén. Y bueno, en conclusión, Moisés dijo, no sé hablar.
no sé, no quería ir, pero el Señor le dijo, yo estaré con tu boca. Y el Señor le dijo, yo te he enviado. Y esas son las 3 cosas que el Señor nos dice en esta mañana. No sé si usted ha soñado con esta iglesia, que esta iglesia un día va a ser grande, que esta iglesia un día va a ser, no sé, amplia, ¿verdad? Grande en cuestión de edificio, pero también llena de gente. Y no porque nosotros queramos llenarla, sino porque Dios ama al pecador. Y Él quiere. Yo siempre he dicho una cosa, desde hace muchos años, que este lugar va a ser como un lugar en donde la gente pueda venir a refrescar su vida, en donde la gente pueda descansar. Pero para que llegue gente como en aquel entonces, que yo les dije que llegaron más de 200 niños y 100 adultos, tiene que haber gente que esté dispuesta a servir. Si no, nos va a pasar lo de la otra vez, que decíamos, ¿me jalo los pelos o qué hago con tanto niño? Muchas veces yo me quedé en el salón con 44 adolescentes, no, en este salón habían 44, 46 chiquitos y en el otro lado habían 25 adolescentes. Y de verdad que yo decía, Señor, manda gente. Hoy podemos decir, ya está en la lista Asael, por fe, ¿verdad? Que el Señor le va a dar la capacitación, bueno yo, pero el Señor también lo va a usar, el Señor va a hacer su obra en la vida de varias de ustedes, ya no voy a decir quién porque ya no me acuerdo, pero ya están en la lista dentro de unos meses, claro, no es en 8 días, pero el Señor va a seguir capacitando gente, y si usted desea servirle al Señor, solamente acérquese, el Señor lo puede llevar a donde usted no se imagina. Yo imagino que algunos de ustedes, el hermano Fidel, por ejemplo, que casi no habla, yo pienso que él no se imaginaba predicar. ¿Te imaginabas predicar, Liz? ¿Sí? ¿Tú, Laura, te imaginabas estar en la alabanza? ¿No? Bueno, muchos, pues no nos imaginábamos, ¿verdad? A lo mejor no nos mandó Dios a las naciones, pero ¿para qué quieres que te mande a Europa si aquí hay mucho trabajo? ¿Sí? Estos hombres de los que yo les hablaba al principio fueron hombres y mujeres que Dios sacó de su tierra para llevarlos a otro país. Y allá murieron, allá dieron su vida por el evangelio, por el servicio a Dios. Así que ponte sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor.